Muy buenas tardes, soy el doctor Héctor Arotuma Granda, médico cirujano de profesión, actualmente posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, residente de tercer año de la Cátedra de Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, con sede hospitalaria en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy vamos a exponer un tema en particular, ¿no?, acerca de la profilaxis post-exposición al VIH. Como sabemos, el VIH es una enfermedad infectocontagiosa que tiene bastante proporción en un montón de grupos de personas, ¿no? Algunos grupos particulares determinados, ¿no? Como sabemos, para nosotros entender un poco de la enfermedad, esta enfermedad, si bien es cierto, es una enfermedad que tiene múltiples complicaciones, cuando uno la ha adquirido hay un periodo determinado donde uno puede optar por utilizar un tipo de fármaco que puede evitar que uno llegue a la progresión de la enfermedad, ¿no? Lo que nosotros tenemos aquí en consideración es que la eficacia del uso de los antirretrovirales ha sido establecida en forma consistente a través de algunos estudios, a través de algunos ensayos clínicos en humanos, en algunos grupos en particular, como son mujeres transgénero, hombres que tienen sexo con otros hombres, población heterosexual e inclusive usuarios de drogas endovenosas, ¿no? Cuando uno toma un cierto grupo de medicamentos, los llamados antirretrovirales, disminuye el riesgo de contagio. Por lo tanto, ¿no?, hay que considerar como riesgo a todo contacto de una parte en particular, ¿no? Efectivamente o específicamente, cuando la piel no está intacta y uno ha sido sometido a una injuria percutánea o una herida abierta a través de un material infectante que puede ser sangre, tejido, fluidos, secreciones, ¿no? Generalmente uno puede estar considerado como que ha sido sometido a un riesgo específico, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en consideración de que cuando uno se ha expuesto a este tipo de líquidos, ¿no?, puede infectarse. Por lo tanto, nosotros podemos tomar un medicamento post-exposición, no considerando infectantes algunas muestras, como por ejemplo orina, secreción nasal, saliva, lágrimas, materia fecal, sudor, esputo, vómito, como etcétera, ¿no? ¿Cómo se transmite el VIH? Como sabemos, el riesgo de transmisión viene dado por la exposición a sangre, fluidos sanguinolentos o otros materiales potencialmente infectados, ¿no? Como pueden ser algunos líquidos en particular, ¿no?, secreciones vaginales, específicamente también el semen, ¿no? Cuando no hay sangre visible, la saliva, la orina, las heces, ¿no?, las secreciones antes mencionadas, no se van a considerar transmisoras de la enfermedad, por lo cual no se requiere un seguimiento post-exposición. Luego de entender un poco este concepto, hay que cuantificar el riesgo de la exposición, porque hay exposiciones ocupacionales, ¿no?, para personal de salud o algunos que trabajan en ámbito hospitalario con algunas muestras, o exposiciones no ocupacionales, que pueden ser exposiciones del tipo sexual, por así mencionarlo, ¿no? Aquí, en este cuadro, lo que podemos hacer es evidenciar, ¿no?, cuál es la probabilidad estimada de adquirir una infección por VIH de una fuente infectada, ¿no?, según el tipo de exposición. Aquí, como vemos, ¿no?, cuando es contacto con mucosa o una piel lesionada, hay que valorar el volumen, ¿no?, el volumen de esa secreción, el volumen de ese tipo de muestra, ¿no? Cuando es un volumen escaso o un tiempo corto, como vemos, el riesgo es mínimo, ¿no?, menos del 0,1%. Por lo tanto, la profilaxis no está recomendada. Cuando hay un gran volumen o hay un tiempo prolongado, el riesgo es un poco mayor, por lo tanto, la profilaxis sí está recomendada. Cuando el tipo de exposición es percutáneo, ¿no?, a través de pinchazos con aguja, algún rasguño, ¿no?, algún corte profundo, el riesgo ya se incrementa. Por lo tanto, puede ir desde un 0,3% hasta un 0,5%, y la recomendación es fuerte, avala de que uno debería tomar una profilaxis post-exposición. Cuando estamos frente a un contacto sexual con un individuo que tiene la enfermedad del VIH, ya sea a través de vía vaginal, a través de vía anal, a través de vía oral, ¿no?, nos da generalmente algunos parámetros, algún tipo de riesgo. Cuando es vía vaginal, cuando es vía anal, hay que tener en consideración que el riesgo va a ser elevado. Por lo tanto, la recomendación de tomar una profilaxis post-exposición es bastante alta y deberíamos hacerlo. Cuando es una exposición oral, ¿no?, en el caso de que sea con eyaculación, sí, también la evidencia nos refiere de que tenemos que tomar una profilaxis post-exposición. Ahora, cuando se trata de usuarios de drogas endovenosas, hay que tener en consideración, ¿no?, de que el riesgo es bastante alto. Por lo tanto, también se recomienda tomar su profilaxis post-exposición.
¿no? La vía percutánea, ¿no? Es la que tiene mayor riesgo de poder uno infectarse de esta enfermedad, por lo tanto la recomendación es tomar la profilaxis post-exposición, ¿no? Se debe valorar en forma individual cuando es mucosas o cuando es piel, dependiendo del grado o el tiempo de contacto. Eso hay que tener en consideración, ¿no? Hay que tener en consideración también, ¿no? Que cuando es una fuente conocida de que tenga VIH, y uno no ha tenido la protección adecuada a través de un preservativo, ha habido un mal uso o rotura, hay que considerar el riesgo, ¿no? Teniendo en consideración que los riesgos pueden ser considerables, riesgos bajos, mínimos, inclusive un riesgo despreciable o casi nulo, en el caso de que sean a través de besos, caricias, ¿no? Masturbación o contacto con secreción, pero la piel esté íntegra. Por eso hay que tener en consideración qué tipo de contacto hemos tenido con algún paciente desconocido o VIH confirmado, ¿no? La recomendación va a ser la misma cuando estamos frente a una relación sexual, cuando es una profilaxis. Nosotros tenemos que evocarnos en conocer cuál ha sido la fuente a través de la cual nosotros hemos tenido contacto, ¿no? Es por esto que nosotros debemos saber que la recomendación para profilaxis e exposición generalmente va a estar dada por relaciones sexuales, ya sea vía anal, vaginal, ¿no? O compartir jeringas en usuarios de drogas endovenosas. Esto va a ser bastante remarcado porque ellos tienen una fuerte recomendación, un fuerte grado de exposición, por lo tanto uno debería tomar una profilaxis. ¿Cuál es el fundamento para nosotros poder tomar la profilaxis post-exposición? Hay que tener en consideración, ¿no?, que nuestro sistema inmune, nuestras células, son una primera barrera de protección contra el VIH. ¿Por qué? Porque tenemos unas células específicas que son los linfocitos T, que estos van a luchar contra los antígenos que produce el VIH. Entonces, cuando hay una infección sistémica por VIH, no ocurre inmediatamente después de haber estado expuesto, ¿no? Tiene que pasar un periodo de tiempo para que uno pueda decir de que efectivamente está contagiado. Generalmente el tiempo que debería pasar, ¿no?, es un tiempo menor a una semana, por lo tanto, la mayoría de las recomendaciones nos dicen de que el plazo para nosotros poder tomar una profilaxis post-exposición es 72 horas como límite máximo. Por lo cual, lo ideal es que se deba administrar este tratamiento lo más antes posible, idealmente dentro de las primeras horas post-exposición, teniendo en consideración las pautas antes mencionadas. Paciente que sea VIH, que sea una relación sexual, usuarios de drogas endovenosas o algún accidente traumático que pueda comprometer la piel y que está en contacto con muestras que sean potencialmente infectantes, ¿no? El tiempo de tratamiento generalmente se va a recomendar en un lapso de 4 semanas, que es el periodo que uno debería tomar esta profilaxis para disminuir al máximo el riesgo de haber contraído esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles van a ser las estrategias, ¿no?, en el caso de que nosotros estemos frente a un accidente o nos hayamos expuesto a un alto riesgo de contagio? Lo primero que se tiene que hacer es investigar la causa, determinar el estado serológico del accidentado, ¿no? No olvidándonos la serología o el grado de riesgo que puede haber frente a otras enfermedades como la hepatitis B y la hepatitis C, ¿no? Hay que valorar el riesgo según el tipo de exposición, según la fuente, informar al accidentado al que se expuso de este riesgo y obtener un consentimiento informado para nosotros poder iniciar la profilaxis post-exposición. Generalmente, ¿no?, hay que tener en consideración algunos parámetros. Saber el tipo de contagio, si ha sido sexual, parenteral, cuál es el estado inmunológico con la persona que hemos tenido este contacto o este riesgo. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales ante una exposición ocupacional? En el caso de un pinchazo o un corte, se lava inmediatamente la zona con abundante agua y jabón sin lastimarla ni hacer maniobras bruscas, ¿no?, ni torniquetes, ni nada de eso. Si ocurre salpicadura de la piel, ¿no?, hay que secar con bastante suavidad el fluido a través de una toalla absorbente, o si ocurrió sobre una piel lastimada, ¿no?, lo único que uno debe hacer es lavar suavemente, no se usa desinfectantes fuertes. En caso de salpicadura en el ojo, se lava con abundante agua o solución salina. En caso de una salpicadura en la boca, se escupe el fluido, se hace un enjuague con una solución salina o con agua, o escupiendo ¿no?, el agua con la cual nosotros vamos a estar haciendo el enjuague, ¿no? Siempre se estudia la fuente a través de un test rápido, de una prueba rápida, según la disponibilidad que tengamos, ¿no?
Entonces, hay consideraciones en particular, ¿no? Y lo que tenemos que aquí tener en consideración es que la exposición sexual, ¿no? Cuando se ha practicado sin preservativo, ha habido una ruptura o un mal uso, nos va a condicionar a nosotros estar expuestos y poder nosotros iniciar un tratamiento con una profilaxis post-exposición, ¿no? En el caso de que los pacientes sean portadores de VIH, pero tengan cargas virales menores o estén con un tratamiento oportuno, ¿no? Hay que tener un poco más de tranquilidad, investigar un poco la fuente y nosotros poder indagar, ¿no? Qué tanto es el porcentaje de poder adquirir esta enfermedad, ¿no? Si es una fuente conocida con VIH positivo que está con tratamiento, la conducta terapéutica es investigar los antecedentes para saber en qué estado inmunológico está este paciente. Si vemos que hay progresión clínica, aumento de carga viral o incluso el paciente está inmunocomprometido, ya deberíamos ir a un especialista y no retrasar el tratamiento, ¿no? Cuando ha habido relaciones sexuales protegidas con algún tipo de preservativo, ¿no? Se tiene que indagar igualmente si es un paciente VIH positivo, si está recibiendo targa y considerar el inicio de la profilaxis post-exposición. En el caso de la violación, ¿no? Si esto ha sido sometido a través de una agresión sexual, se tiene que indagar las características del violador, ¿no? Para saber si tiene un alto riesgo de ser VIH. Si ha habido penetración o eyaculación, se indica inicialmente en forma oportuna y rápida una profilaxis siempre. No olvidar profilaxis contra algunas enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Cuando es una mujer expuesta a embarazo o esté lactando, igual, ¿no? Se debe administrar un régimen de 3 drogas, ¿no? Minimizando la toxicidad que pueda haber ellas en el producto, ¿no? Pero la conducta es iniciar también tratamiento. Las pautas generalmente de estos fármacos van a estar dadas por 3 tipos de fármacos que lo que hacen es unir su fuerza, hacer sinergia para poder tener mayores resultados, ¿no? Siempre, idealmente, se debe iniciar dentro de las 2 horas hasta un máximo de 72 horas y no, esto no debe pasar de 3 días, ¿no? Como lo refrendan la mayor parte de bibliografías. El targa recomendado generalmente va a estar dado, ¿no? Durante 4 semanas y se va a suspender en el caso la fuente del accidente sea negativa. No es necesario completar las 4 semanas si tenemos en consideración de que este paciente ha sido negativo para el VIH. Los esquemas generalmente van a estar dados por drogas que van a actuar en las distintas fases de la replicación del virus, ¿no? Y se tiene que hacer un seguimiento de estos pacientes. Se van a reevaluar a las 48 a 72 horas, se va a evidenciar, ¿no?, cómo va a ser la adherencia al tratamiento, si es que lo está tolerando o no. Se hacen, ¿no?, controles de función sanguínea, función renal, cómo está funcionando el hígado durante el tratamiento que vamos a estar llevando, que generalmente se hace al inicio, a las 2 semanas y a las 4 semanas. Además de tomarle su prueba para VIH, igualmente al inicio, a las 6 semanas y a los 3 o 6 meses, ¿no? Ahora, como norma técnica, el MINSA a nosotros nos autoriza a nosotros iniciar el tratamiento con una profilaxis post-exposición. Y aquí lo que se hace es iniciar con tabletas coformuladas que generalmente vienen en una sola dosis y que se dan una vez al día durante 4 semanas. Hay esquemas alternativos que involucran tomar 5 pastillas al día, 5 tabletas al día, igualmente durante un periodo de 4 semanas. Esto nos ayuda a nosotros poder tener una mayor adherencia y disminuir la capacidad de contraer esta enfermedad. El esquema del MINSA, del Ministerio de Salud del año 2020, nos da como terapia igualmente, ¿no?, grupos de fármacos que ya vienen conformulados, que ya vienen en una sola tableta y que el periodo va a ser, como se menciona, durante 4 semanas, ¿no?, para evitar el contacto, para evitar el riesgo, para evitar la progresión de esta enfermedad. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar acerca de esto? Es que cuando el riesgo de la adquisición del VIH es insignificante o cuando los pacientes buscan una atención en más de 72 horas después de una exposición, ya no se va a recomendar, pero sí se debería dar cuando el tiempo es menor. Generalmente se utilizan 3 medicamentos, ¿no?, porque esto ayuda a tener una mayor potencia de los mismos y poder disminuir el riesgo. Generalmente esto se va a dar durante 4 semanas o 28 días y como medida general no debería pasar más de 72 horas. Es un tema bastante importante, espero que lo hayan comprendido. Muchísimas gracias por su atención.